Buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos para esta conferencia sobre un tema tan relevante, tan fundamental como es el de la argumentación, ya que creo que la argumentación es uno de los pilares más importantes dentro de la labor de los abogados en la práctica jurídica forense. Los abogados litigantes deben fundamentar para lograr su pretensión, y los jueces también deben fundamentar al momento de la decisión. Y fundamentar o argumentar no es simplemente indicar el camino que se siguió, sino que justificar la decisión. Bueno, de eso nos va a hablar el profesor Amos Grajales, un gran amigo, a quien tuve el gran gusto de conocerlo en la Universidad de León. Pero ahora quiero cederle el uso de la palabra al profesor José Cateura. Él representa a la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, que es la universidad que va a promocionar y va a dictar estas clases en un diplomado sobre la argumentación, litigación y argumentación jurídica. Profesor Cateura, te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, profesor Waldir. Muy buenas tardes a todos los colegas, compañeros. Es para la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo un placer inmenso poder cooperar con la comunidad jurídica en este posgrado que llamamos programa de posgrado que estamos llamando Litigación y Argumentación Jurídica. Es un proyecto que estamos en días nada más de aprobar por el Consejo Superior Universitario de la institución. Va a ser un programa de posgrado que va a tener el nivel de actualización en una primera etapa, conforme a lo que dispone la ley de educación superior, la ley que regula nuestro sistema. Y justamente compartíamos con el profesor Amos, con usted, con algunos otros colegas, de que en una primera etapa, a los efectos de ya lanzar este programa, que es muy importante para la comunidad jurídica, y teniendo en cuenta también de que hace falta este tipo de programas, es de que lo lanzamos en una primera etapa de esta modalidad, pero ya estamos proyectando que en los próximos meses podamos convertir esto en una especialización con una mayor carga horaria, y que tenga todo ya también la cuestión de esto, que el día de mañana pueda que el CONES y el MEC registrar el título. En primera instancia lo hacemos como actualización, y va a ser una modalidad totalmente a distancia, aprovechando la situación actual, ¿verdad? Y que también va a ser un poco difícil hacerlo en forma presencial. Entonces vamos a estar haciéndolo de la misma forma que estamos compartiendo esta reunión a distancia, con profesores de primerísimo nivel, tanto de la República Argentina como la República del Paraguay. Profesores que tienen una trayectoria y una formación académica muy vasta en ese aspecto. La universidad esto lo ofrece básicamente a costo, teniendo en cuenta el nivel, y después vamos a estar discutiendo seguramente con los demás compañeros ya cuestiones así más puntuales en cuanto a documentación, costo y fecha de inicio, que queremos que esto salga lo más pronto posible, si se puede, en este primer semestre ya del año lectivo 2021. Vuelvo a recalcar, para la universidad, para la UNVE, es una satisfacción enorme poder cooperar con la comunidad jurídica presentando este tipo de programas de posgrado. Profesor. Muchas gracias, profesor. Realmente creo que si ahora estamos aquí reunidos es por la labor que realizó el profesor José Cateura. Así que muchas gracias, que nos apoyó desde un inicio. Ahora también quiero cederle el uso de la palabra a los representantes de las distintas asociaciones. Voy a ver un poco cómo están en la pantalla. Acá voy a ir para no olvidarlo. Está primero Martín Muñoz, el de la Asociación de Defensores Públicos. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Profesor Amos Grajales, doctor José Waldir Servín. Creo que el inicio y el final de todo lo que hoy vamos a aprovechar, querido profesor Servín, es también gracias a usted, y por supuesto con el respaldo institucional y académico de una alta casa de estudios de la culta y andariega Villarrica, que es la UNVES. Así que muchas gracias también, doctor José Cateura,
por el privilegio de tenerlo aquí también. Y de alguna manera, bueno, lo hablaremos después, profesor Servín, sobre lo que de alguna manera, más allá de la brillante disertación que tendremos con el doctor Amós Grajales, de alguna manera invitar a todas y a todos los colegas, sean que estén en la libre profesión como abogado de la matrícula o como integrantes del sistema judicial, en algo que desde todo punto de vista es estratégico. Y esto no se logra a través de la lectura de los códigos, de los manuales, sino con la práctica y por sobre todas las cosas con la experiencia que uno pueda dar. Como decía el profesor Couture, el derecho se aprende pensando. Y creo que la argumentación jurídica es una poderosa herramienta para lograr lo que de alguna manera los defensores públicos utilizamos diariamente, que es la persuasión. Y por supuesto, cada uno en su ámbito. El juez deberá convencer de su fallo, el fiscal deberá convencer respecto a su argumentación para la acusación, y también los defensores deberíamos convencer para la absolución. Y creo que el mejor indicado, como bien lo hablamos en aquellas largas jornadas, profesor Servín, de conversaciones que hemos tenido en la organización de este evento, el profesor Amós, quien nos dará una brillante disertación en la jornada de hoy. Agradezco a todas las asociaciones también por el importante respaldo, al equipo que está detrás de cada asociación y por supuesto a quienes hoy con su presencia masiva nos regalan su presencia, y es para nosotros un gran orgullo vuestra presencia, queridos compañeros y compañeras profesionales. Gracias, profesor Servín. Buenas tardes. Traer a la pantalla está, ahí está. Sí, la colega Jazmín Cáceres, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias, profesor Waldir. Sí. Muy buenas tardes a todos. Jazmín, ¿me escuchás? De la ASO de Magistrados. Sí, te escucho, profesor. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto, sí. Te escuchamos. Buenas tardes a todos. Gracias al profesor Waldir por reunirnos a todos en este día. Gracias a nuestro disertante, el del día de hoy, el doctor Amós Grajales. Desde la ASO de Magistrados estamos muy contentos de poder presentarle a toda la comunidad jurídica esta conferencia de argumentación. Y así también estamos seguros de que será el agrado y seguiremos impulsando este tipo de conferencias que será de suma importancia para todos. Así que desde ya, desde la Asociación de Magistrados, siempre a las órdenes a todos, y ya les dejo en mano del profesor. Muchas gracias. Bien. Gracias, Jazmín. De la Asociación de Fiscales, ¿está alguien presente en la Asociación de Jueces del Paraguay? Bien. Entonces, estimado profesor Amós Grajales, vamos a estar muy atentos, nos ponemos atentos para escuchar tu conferencia. Y voy a citar, él es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Gestión de Negocios por la Universidad de Ciencias Empresariales Sociales. Ha escrito varias obras, entre ellos voy a citar sobre la argumentación jurídica y sus teorías, interpretación y aplicación del Código Civil y Comercial. Otra obra, argumentación jurídica y también seguridad jurídica y Mercosur. El profesor Amós Grajales es un experto en el tema de argumentación, así que ya le escuchamos, profesor. Gracias por su colaboración, bienvenido a este curso, a Villarrica, a Asunción, a todo Paraguay. ¿Se escuchó? Bien, ¿Vamos? ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Perfecto, cambié un poco la línea, no tenía buena señal.
Ok. Bueno, damos comienzo entonces, si les parece. Sí. Les agradezco muchísimo, agradezco a cada una de las asociaciones que participan en la conferencia de hoy. Especialmente quiero hacer un agradecimiento a Waldir Servín, porque más allá de... Entonces escucha, vamos a escuchar. ¿Te interesa? ¿Se escucha? Bien. Más allá de su función como magistrado y como académico, es una persona que ha abierto las puertas de su ámbito académico y desde la magistratura para mi persona, así que le agradezco en su persona, y a cada uno de los representantes de las asociaciones que representan tanto a magistrados, defensores, fiscales en Paraguay. Si algo debo decir es que en cada uno de ellos he encontrado una profunda preocupación por el mejor servicio de justicia, por prestar un mejor servicio de justicia, y de allí la idea de esta charla y luego la idea del posgrado del que hablaremos seguramente posteriormente y que vamos a desarrollar durante todo el año sobre la cuestión de la argumentación jurídica. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué hacemos aquí hablando de argumentación jurídica? O utilizando nuestro tiempo para escuchar algo de la argumentación jurídica. Creo que cada uno de nosotros, las decenas de los que estamos aquí, entendemos que argumentar en el mundo del derecho de hoy es una función fundamental, una tarea que nos exige nuestra profesión. Y esa tarea tiene que comenzar en algún momento, esa tarea, esa idea de que nosotros tenemos que argumentar, tiene que tener un porqué, también una formación previa. Y allí es donde algunas incertezas nos surgen. Creo que venimos de un mundo donde la argumentación jurídica nunca ha importado. Y con esto quizás coloque cierta incomodidad en los que nos escuchan hoy, pero el derecho principalmente no se ha preocupado por la argumentación jurídica porque el modelo básico sobre el cual está estructurado el derecho que tenemos, cómo lo practicamos, cómo lo enseñamos y cómo lo aprendemos, es un modelo que huye de la argumentación jurídica, que solo se dedica a la aplicación del derecho entendido como conjunto de normas jurídicas, y la tarea jurídica o el desarrollo de la tarea jurídica está limitado prácticamente a la subsunción de un hecho en el derecho. No quiero recordarles malos momentos de sus facultades de derecho o el recuerdo de algún profesor de teoría del derecho o de teoría penal que les dice, bueno, la tarea del profesional del derecho es subsumir el hecho en el derecho, ¿no? La tarea de subsunción del hecho en el derecho. Y el derecho viene a ser un conjunto de códigos, tenemos una visión codificada del derecho, en el cual encontramos todas las soluciones que deberíamos encontrar para esas situaciones conflictivas que se presentan en la realidad, que son situaciones fácticas. La tarea del operador jurídico, sea juez, fiscal o defensor, o abogado de la matrícula, es describir de algún modo cómo se subsume una premisa particular, que es un hecho, en una premisa general, que es una norma. No quiero recurrir de nuevo a ejemplos que ustedes deben haber descubierto, quizás con otros nombres, pero el ejemplo clásico de Juan mató a Pedro, y luego hay una norma penal, que es el artículo X del Código Penal del Paraguay, que dice que al que mata le corresponden entre 8 y 20 años, 8 y 25, 10 y 20, bueno, no importa, pónganle ustedes el número en Paraguay. La tarea del profesional del derecho es muy sencilla, es identificar la premisa fáctica, individualizarla a través de la incorporación de prueba,
y luego proponer qué norma genérica permite subsumir ese hecho en esa norma, y luego extraer una conclusión. Y la conclusión que se extrae es que efectivamente esa norma es la solución para esa situación fáctica, y imponer una pena a la persona que ha sido sindicada como autor penalmente responsable de ese ilícito. Bueno, 5 años para aprender eso. 5 años para aprender eso. Es decir, 5 años para memorizar normas jurídicas y para que me enseñen en simples pasos lo que tardaría una semana en aprender, que es identificar situaciones fácticas y luego aplicarlas subsumirlas en una norma jurídica que ya está predispuesta a mi tarea por parte de los legisladores. Un universo de casos, un universo de soluciones. Y los abogados, los jueces, los fiscales, los defensores, vendrían a proponer cómo linkear, conectar la situación fáctica con el derecho. Bueno, podríamos hacer un curso fácil en 3-4 semanas y tendríamos fácilmente más abogados y de un modo muy sencillo. Pero no sé si les habrá pasado a ustedes, no quiero hacer psicología aquí, pero al día siguiente de atravesar la puerta de la facultad y enfrentarnos a la realidad jurídica, al conflicto social, al conflicto interpersonal y a las soluciones que brinda el sistema jurídico, nos encontramos que la tarea del abogado, la tarea del juez, la tarea del defensor, la tarea del fiscal, se compone de otras cuestiones mucho más complejas que la simple lógica formal del silogismo judicial. E inclusive, quiero complicarles más la vida, sabemos que hoy en día ese silogismo no es exclusivamente con una norma jurídica general, sino que el silogismo lo generamos con un conjunto de normas, en el cual está incluida, por ejemplo, la Constitución Nacional, por ejemplo, los tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, los principios del derecho. Por lo tanto, el conjunto de premisa general es un conjunto mucho más complejo que la mera norma de un código. Y entonces nos enfrentamos a situaciones como la de José. José es un jovencito, un niño que vive en la calle, tiene 12 años, consume drogas, de pasta base, que es una droga extremadamente adictiva y destructiva para la salud y para la dependencia, y vive en una plaza. El servicio local, la municipalidad, el Estado en Paraguay, advierte esa circunstancia, trae al menor, lo coloca a disposición de un juez que le va a dar protección a ese niño o niña, y el juez tiene una situación muy fácil, un silogismo judicial muy sencillo. Aplicar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que dice que hay que proteger al menor, hay que reinsertarlo en la medida de lo posible a su ámbito familiar y aplicar esa situación. Punto. Por lo tanto, claramente hay un estado de vulnerabilidad, de situación de calle del niño o niña, y hay una norma genérica, ni siquiera necesito la del código específico, que me dice que hay que resolver esto en aras de reinsertarlo a la familia. Hablo para los defensores y los fiscales, y seguramente los representantes de niños y niñas, ¿no? Perfecto, y la alternativa sería institucionalizar al menor, colocarlo en un instituto. Perfecto, bueno, vamos en búsqueda de la familia. Y ustedes me preguntarán, ¿qué familia? ¿Cuál? Adivinen dónde está el padre de José. ¿Alguien que se anime a decirme dónde está el padre de José? Sí, está en la cárcel el padre de José. Una privativa de libertad. Yo iba a decir eso, está en la cárcel. Está en la cárcel. Y la madre, bueno, la madre trabaja de lo que puede, sin estigmatizar. Lamentablemente
es mujer, vulnerable, sufre violencia de género, no se le dan oportunidades laborales y por lo tanto ejerce una de las profesiones que lamentablemente se somete a la mujer a ejercer. Lo hace de noche. Y el abuelo es alcohólico. Uno de los abuelos es alcohólico y violento, el otro es alcohólico solamente y duerme. Las abuelas no viven con él. Y ustedes me dirán, ¿y esta conferencia no era de argumentación jurídica? Bueno, perfecto. ¿Saben lo que digo? Es que el juez que tiene que decidir la situación de José, no le sirve a él que le digan que él tiene que subsumir el hecho en el derecho. Porque no hay una solución clara. Y encima tiene que resolver sobre de las alternativas que tiene, la menos peor. La única alternativa de que esa decisión sea legítima hacia la sociedad es que esté justificada suficientemente. Y para justificarla, el juez va a tener que desarrollar un discurso argumentativo que no me describa lo que hizo, que no me diga, apliqué la Convención Internacional de los Derechos del Niño, porque eso no convence a nadie. La idea es que me dé un discurso argumentativo que me lleve a convencer de que la que optó, supongamos que optó por dejar al niño o niña, en este caso José, el niño, con el abuelo que tiene un problema de adicción al alcohol, pero duerme, y ha preferido esto al otro abuelo que es alcohólico y es violento, y ha preferido esto a dejarlo sin cuidado durante las noches porque la madre trabaja en determinada profesión, y ha preferido esto a institucionalizar al menor. Pero para eso, la subsunción entre el hecho y el derecho no me sirve como respuesta. Eso que me enseñaron en la facultad, de que con el código se soluciona todo, y lo único que necesito es comprar el código y leer la jurisprudencia del lugar, no es lo que me soluciona la cuestión. Tengo que dar una solución argumentativa. Tengo que decir que describo lo que hice, aplicar las normas que apliqué, no significa no aplicar normas, pero también tengo que decirle al otro, a otros, y ahora vamos a ver a quiénes, por qué fallé como fallé, por qué decidí como decidí. El derecho es argumentación. La práctica del derecho es argumentación. Nosotros tenemos problemas. ¿Por qué el derecho hay una visión problemática en el nuevo paradigma del derecho? Porque no hay una única solución para cada caso. No se los voy a decir a ustedes que viven con esa incertidumbre o esa indefinición de que hay una solución para un caso. Es como que me han contado un cuento de Reyes Magos o de Papá Noel, donde el mundo es ideal y donde yo voy a salir a ejercer el derecho y voy a encontrar una solución para cada caso que tenga. Y luego no me encuentro esas soluciones. Es más, esa idea de casos simples, cada vez la encuentro menos. ¿Y qué tengo que hacer? Buscar dentro de un abanico de soluciones. Cuando hay un abanico de soluciones, hay un abanico de respuestas, la situación jurídica se vuelve problemática en el sentido filosófico. Todo abogado, todo juez, todo defensor, todo fiscal tiene un problema en sus manos. ¿Cuál es el problema? Que se le ha presentado una situación fáctica conflictiva que admite más de una solución. Admite, no que una es equivocada y la otra es correcta. No, tengo un abanico de soluciones correctas y tengo que justificar por qué escogí la que escogí. ¿Por qué la que escogí es mejor? Y cuando me pregunto por qué, tengo que argumentar, tengo que dar buenas razones para que otros me acompañen. Pero ¿cuál es el problema en esto? El problema en esto es que para dar esas buenas razones viajan en discursos lingüísticos, en mensajes, ¿sí? En enunciados lingüísticos. Y el derecho no se ha preocupado por tener una comunicación, que es la base de la argumentación, fluida,
directa, clara hacia los otros. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que el derecho no se ha preocupado por los otros. Es una idea que luego de muchos años de psicología y de terapia lo he logrado, me ha costado un dineral con mi terapeuta, pero la existencia del otro, es decir, que mi discurso jurídico sirve para convencer a otro. Y para eso, el otro me tiene que entender. El fiscal que hace una acusación, no hace su acusación para él mismo. No se tiene que convencer a él mismo, él ya está convencido. Tiene que convencer a otros. El juego le pagan a él para convencer a otros, argumentar sobre determinada situación fáctica, decir que hay una solución a eso, tiene un problema, propone una solución. Esa solución es una tesis que propone. Propongo una tesis que va a solucionar del mejor modo este problema. Y para solucionar ese problema con esa tesis, él me tiene que brindar argumentos, buenas razones que sostengan la tesis. Por lo tanto, todo practicante del derecho o operador de derecho debería tener un gran cartón blanco o una hoja en blanco con estos 3 puntos. ¿Sí? Problema, tesis, argumentos. Problema, tesis, argumentos. Y entonces, cuando desarrollo mi escrito judicial o mi alocución, tengo que tildar a ver si yo hice bien eso. ¿Identifiqué correctamente el problema? Esto quiere decir, ¿identifiqué la premisa particular? ¿Identifiqué correctamente la situación fáctica? ¿Es entendible para otros lo que estoy diciendo? Respecto al hecho, sí, tildo el primer cuadrado, que es el problema. Propongo tesis. Propongo una tesis. Perfecto. ¿Es clara la tesis que propongo? ¿Se entiende cuál es la solución al problema que estoy proponiendo? Perfecto, sí. Bueno, daré buenos argumentos respecto a esa tesis. ¿Qué son argumentos? Buenas razones para que los otros me acompañen a mí en esa tesis que propongo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en el derecho invito a bailar al otro, lo invito a que me acompañe, lo invito a que me acompañe en esta idea que tengo sobre cómo solucionar el problema. ¿Y cómo invito en el ámbito normal, general de la vida? Invito gritándole, diciéndole que el otro, si no piensa como yo, es un obtuso o un necio, o que si no piensa como yo no conoce el derecho y es un burro. El otro se va a ver incitado a acompañarme. No, nadie convence de ese modo. ¿Cuándo convenzo? Cuando doy buenas razones teniendo en cuenta al otro, en lo que el otro puede pensar, no lo que yo puedo pensar, es lo que el otro puede pensar que sea la mejor solución. Y también algo terrible para las estructuras decimonónicas del derecho, esas facultades que se quedaron en el siglo XIX, es que cuando propongo en mi postura una tesis, también hablo de las otras tesis. También hablo de las otras tesis posibles. Es decir, les propongo un discurso argumentativo tan horroroso que implique que un fiscal asuma que otra de las tesis posibles para aplicar al caso sea la absolución de la persona que él acusa. ¿Por qué? Porque una de las tareas argumentativas es justificar que la solución que propongo, que la tesis que propongo es mejor que otras. Y nadie justifica que algo es mejor que otro sin hablar de lo otro. Nadie puede, sin la comparación, no puedo decir que algo es mejor que otra cosa. Yo no puedo decir que esta torta de chocolate es mejor que esta otra sin hablar de las dos. No puedo hablar solo de una. Y ustedes me dirán, pero eso es asumir que hay una probabilidad que el otro
pueda tener razón? Déjenme pensar. Sí, hay una pequeña e improbable posibilidad de que el otro también tenga razón. Es decir, que el defensor tenga la razón. Pero su tarea es justificar. Su tarea es justificar. ¿Me están escuchando? Porque me detuvieron la imagen. Te escuchamos perfectamente, pero la imagen se Perfecto. fue. Se fue la imagen. Perfectamente, Quizás profe. es Perfectamente. demasiado feo seguramente y no. Escucha. Sí, sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Sin imagen, pero con buen, Y ahora comparto mi... con buen ¿Puedo sonido. compartir? ¿Se ve lo que comparto? Sí se ve. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Entonces, tengo que dar un discurso argumentativo que logre convencer a los demás. ¿Convencer qué quiere decir? Convencer es dar buenas razones a través de un discurso para que el otro las acepte libre e igualitariamente. Es decir, no coercionando. Cuando hay coerción no hay argumentos. Nadie dice que fui convencido de algo cuando no estoy libre de ser convencido. Por ejemplo, le doy $1 millón al secuestrador de mi hijo. Nadie en su sano juicio dice que el secuestrador me convenció de ello. No, no me convenció de ello. Lo doy porque estoy coercionado de una forma. En el derecho es completamente diferente. Ustedes tienen que dar argumentos válidos, suficientemente fuertes como para convencer al otro, para que el otro adhiera a lo que le propongo. Siempre en el ámbito del derecho no hay conclusiones definitivas, sino adhesiones a lo que uno propone. Por lo tanto, es justificable pensar que en el discurso uno evite las encerronas que uno le propone. Por ejemplo, ¿cómo estamos acostumbrados los abogados a hablar? Estamos acostumbrados a decir lo siguiente: ninguna otra conclusión puede extraerse de... No cabe ninguna duda respecto a... no hay otra interpretación posible. ¿Cómo no hay otra interpretación posible? ¿Cómo no hay otra conclusión? Encerrar al otro en el discurso no lleva al convencimiento. Lleva a la demostración de la necedad, ¿no? En general. Pero lo que intentamos es que... Iniciar mi video, perfecto, ahí inicio. Ahora sí. Era demasiado feo para que el sistema lo soportara. Pero, ¿qué es lo que le propongo al otro? Al otro le propongo que me acompañe en lo que yo pienso, por lo tanto no lo encierro en mi discurso. No le digo que la única conclusión posible es la mía. Debo advertirle que una de las conclusiones posibles es la que propongo. Claramente la que propongo es la mejor solución, es la mejor conclusión de la variedad problemática que se puede presentar. Pero para eso tenemos que practicar argumentación. Y para practicar argumentación tenemos que hablar de una manera determinada. Muchas veces pienso que nos hablamos a nosotros mismos. Esa es una idea que yo tengo teórica, bastante corroborada, es que en nuestros discursos jurídicos muchas veces nos hablamos a nosotros mismos. Ni siquiera realizamos monólogos, porque el monólogo sí tiene en cuenta al otro. Un artista que es un monólogo tiene en cuenta al otro, no lo deja hablar al otro, pero tiene en cuenta al otro y él hace un discurso. En el soliloquio nos hablamos a nosotros mismos. Y la contraparte se habla a sí misma. Y el juez se habla a sí mismo. Y entonces hacemos discursos y nos enfrentamos al discurso y escribimos nuestros textos, nos leemos y decimos, qué bien lo he escrito, qué bien me salió este discurso. En realidad ese qué bien me salió el discurso lo debería decir el otro. El otro es el que evalúa si mi discurso argumentativo
es lo suficientemente convincente. Pero esta práctica de la argumentación, del alegar, de argumentar y contraargumentar, del respeto de los turnos para escuchar las buenas razones, no es una práctica que esté divulgada en la enseñanza del derecho. La vamos adquiriendo a lo largo del tiempo. Y permítanme una reflexión. Si nos formáramos bien, si nos preocupáramos por utilizar argumentos válidos, evitar los inválidos, descubrir las falacias, realizar redes argumentativas con argumentos fuertes, utilizar la jurisprudencia como una argumentación fuerte y no como cualquier otra cosa, si nos preocupáramos por eso, cumpliríamos el rol para el cual hemos sido llamados. Y el rol para el cual hemos sido llamados es el de ser igualadores retóricos en el conflicto. Los jueces, principalmente los abogados, defensores, fiscales, igualan retóricamente la defensa de derechos de los ciudadanos y ciudadanas. El ciudadano y ciudadana no tienen las herramientas retóricas suficientes para alegar. Para eso tiene un abogado que supuestamente tiene que tener esas herramientas retóricas para defender los derechos de esas personas. Por lo tanto, los que igualamos retóricamente somos los que entramos en el juego como operadores jurídicos. Pero esa igualación retórica tiene que ser practicada previamente. Y esa práctica, lamentablemente, muchas veces, se hace en la adquisición de la experiencia profesional. Lo que me hace poner preocupado por nuestras prácticas previas, ¿no? Sobre con quién practicamos esto. Porque si no lo practicamos en las facultades, este ejercicio retórico, lo empezamos a practicar cuando ya defendemos derechos. Y la práctica siempre conlleva errores. Y esos errores se pagan caros. El problema es que no los pagamos nosotros, sino que los pagan las personas que tienen que sufrir sus derechos. Entonces, la responsabilidad profesional en la argumentación jurídica es fundamental. ¿Desde cuándo nosotros tenemos esta preocupación por la argumentación? Déjenme contarles por qué enseñamos como enseñamos, aprendemos como aprendemos el derecho y practicamos como practicamos el derecho. Déjenme retrotraerme algunos años, hasta 1789. Juro que voy a ser breve desde 1789 hasta acá. En la Revolución Francesa, que es nuestro origen, nuestra cuna madre del sistema jurídico que tenemos, se cambió el sistema por completo desde el viejo régimen del Ancien Régime de Luis XVI al Estado revolucionario francés, claramente con una cantidad de avances fundamental. Una cantidad de avances fundamentales. Principalmente, ustedes saben la historia de Luis XVI, también saben la historia de María Antonieta y de todo el staff gubernamental que implicaba el gobierno de Luis XVI, ¿no? Saben lo que sucedió, le cortaron la cabeza a Luis XVI, le cortaron la cabeza a María Antonieta, le cortaron la cabeza a todo el gobierno de Luis XVI. Ahora surge la pregunta, ¿qué hicieron con los jueces en la Revolución Francesa? Nada, no hicieron absolutamente nada. Juez más arbitrario que el de Luis XVI no había. Y los mantuvieron en el cargo. ¿Por qué? Porque los revolucionarios franceses se dieron cuenta que tenían que solucionar conflictos y que no tenían jueces, no tenían abogados los revolucionarios. Por lo tanto, tenían que utilizar el sistema del Ancien Régime
y utilizaron esos jueces. Díganme ustedes, ¿cuál era el nivel de confianza de esos jueces por parte de los revolucionarios franceses? De 0 a 10, ¿qué nivel de confianza tenía el revolucionario francés del juez de Luis XVI? 0. Por eso, el juez es la bouche de la loi, la boca de la ley. Peor, si ustedes lo siguen a Montesquieu, es la boca inanimada que pronuncia las palabras de la ley. No quiero que piense, no quiero darle discrecionalidad al juez, libertad para que falle como quiera fallar. Tiene que estar sujeto a la ley, porque la ley es emana del pueblo, de los representantes del pueblo, por lo tanto el juez no tiene que hacer nada sino aplicar la ley, porque como es un mono con navaja, arbitrario de Luis XVI, no quiero que haga nada. Lo necesito como un técnico, esa visión mecanicista del derecho exegético. Lo que a mí eso fue un avance fenomenal en el derecho. Fenomenal. Y avanzaron los revolucionarios franceses en algo fundamental que es la motivación de las sentencias. Le dicen a los jueces, señor juez, usted no puede ser más arbitrario. Tiene que decirme por qué me condena. Y decirme por qué me condena es decirme el número de la ley o del artículo que me va a aplicar, porque la ley es la que me dice si yo tengo que ir preso o no. Usted me va a declarar eso que dice la ley. De usted no quiero nada más que ser un técnico que subsuma el hecho en el derecho. Esto es la escuela exegética. Esto es la exégesis francesa. Y ha sido un avance, fue un avance fenomenal en el derecho y en la evolución y en la democracia en relación con el derecho. Lo que me sonroja es que sigamos enseñando el derecho así. Eso es lo que me sonroja. Es que no nos pongamos colorados al decir que el juez es la boca de la ley, la boca inanimada que pronuncia las palabras de la ley. Eso es lo que nos tendría que poner nerviosos. Que las facultades de derecho sigan diciendo eso. Que el único método para aplicar derecho sea la subsunción o el silogismo judicial. Cuando hoy el derecho exige otras cuestiones. ¿Por qué? Porque aquel derecho francés revolucionario, embrionario, era un derecho para pocos, los ciudadanos eran muy pocos, y tenían pocos derechos. No existían los vulnerables, no existían los colectivos que debemos proteger, el género, la cuestión de género no estaba presente, las mujeres no eran sujetos de derecho, no había derechos humanos en el sentido que los tenemos hoy. Bueno, claro. Entonces, la subsunción y el silogismo judicial en un sistema para pocos, de pocos derechos, es un sistema manejable. Pero cuando vos le das otra exigencia al sistema, que te solucione conflictos mucho más complejos, donde se involucran muchos más derechos y muchos más sujetos, no puedo seguir aplicando el mismo mecanismo. Es como pretender la cosecha intensiva de soja con un arado del siglo XIX. ¿Ustedes ven a los que cosechan soja con un arado del siglo XIX? ¿Qué dirían si ven a una persona que ara su campo para cosechar o para sembrar y luego cosechar soja con 2 bueyes y un arado y quiere exportar soja? Diría que está loco. Ahora, nosotros enseñando en una facultad de Derecho que el juez es la boca de la ley y que el derecho es una subsunción entre el hecho y el derecho, no nos ponemos colorados. Es lo mismo que decían los revolucionarios franceses en 1789 o a comienzos del siglo XIX. Y seguimos con esa estructura. El derecho ha cambiado. Es un conjunto mucho más abierto. Ya no son solamente las normas. Son normas, principios, valores, tratados internacionales de derechos humanos. Utilizamos mecanismos de interpretación del derecho, sin sonrojarnos,
como la exegética. Por ejemplo, el método teleológico para interpretar normas. ¿Qué quiso decir el legislador? ¿Qué quiso decir el legislador cuando dictó la ley? Cuando el sistema constitucional, democrático constitucional actualmente, las democracias constitucionales, las constituciones, primero se ha constitucionalizado el derecho, que nos impone darle un sentido a la letra de la ley que sea conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, que esté conforme al sentido de la Constitución. Por lo tanto, tratar de darle un sentido a la ley recurriendo al legislador que hace 100 años hizo esa ley, más favor le hace a la real interpretación del derecho. Sí, podríamos poner esos contenidos en una materia que se llame Historia del Derecho, y entonces enseñamos el método gramatical de los glosadores y posglosadores, el método exegético, la interpretación teleológica. Cuando hablamos de método teleológico, ¿de qué fin estamos hablando? ¿Del fin que tuvo el legislador? ¿Del fin que le da un nuevo sentido a la norma a través de los tratados de derechos humanos? ¿Cuál es el fin? Para dilucidar eso, necesitamos desprender al juez de los atavismos y los anacronismos del sistema anterior. Y esto quiere decir devolverle la discrecionalidad al juez. Claro, para el modelo francés decimonónico es horroroso eso, porque la discrecionalidad se asocia a la arbitrariedad. Vos le decís discrecionalidad, cierran los ojos y piensan en el juez de Luis XVI. Entonces la asocian inmediatamente a la arbitrariedad. Pero cuando vamos a ver, en el posgrado lo haremos con detenimiento, las diferencias fundamentales entre arbitrariedad y discrecionalidad. La discrecionalidad es racional, justificable, y debe ser justificada a través de un discurso justificativo. En cambio, la arbitrariedad está disociada, es todo lo contrario a la discrecionalidad, está disociada de cualquier justificación. Pero para justificar necesitamos saber cómo justificar. ¿Y quiénes necesitan justificar? Dirán, bueno, démosle toda la carga al juez. No tiene sentido en el juego argumentativo darle toda la carga al juez. No hay en este juego una carga única en el juez, sino que quien tiene que justificar es aquel que pide algo al juez. La contraparte, que tiene otra postura, otra tesis, argumentar para los tribunales superiores. ¿El juez para quién argumenta? Para las partes, para la ciudadanía, para la comunidad jurídica. Hay un autor que se llama Aulis Arnio, que dice que argumenta para la comunidad. Hoy en día las sentencias no son más exclusivamente dictadas para las partes involucradas. Es una mentira que nos seguimos creyendo que la sentencia es solo para aquel que condené o para aquel al que condené a pagar una deuda. No es más, hay una lectura comprensiva de esa sentencia por parte de la comunidad. Ya no es la misma comunidad analfabeta que reposaba su conflicto, la solución de su conflicto en un